Hola, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Señora Kuno, Huaracuchacuna, Lillancho, no pasa que piñateje pamanta, a ver, con un puncha, que pamantaña, cancuna, año paquispiña, que runa siminches, ñaupajma, panapaja, purichinapaja. A ver, como les decía, ya estamos aquí frente a ustedes para llevar adelante nuestro idioma que es el quechua pentavocálico, quechua cusqueño, ¿no es cierto? Así es, hermanos. A ver, antes yo quisiera dedicarles una cancioncita, ya, una cancioncita. A ver, alguna para alguna, octaquichata no ca churairuito munasani, porque hamushane as medio ya quieres ja, alguna pues de repente ya quieres japachacashangues, entonces, a ver, yo quisiera tocarles antes una cancioncita. A ver, un solo de guitarra. A ver. Kushkatuta galluwaqay, kushkatuta piqpiwaqay, imatatami urayki ayurpischallay, aykatatami urayki aysunkuschallay. Mamaykiña piñarikuqtin, taytaykiña piñarikuqtin, asirocos papas a campo y wasi chanchisma, asirocos papas a campo y yaja chanchisma. Chaylatataja, kusirikunanspa, kausarinanspa, de repente no hamshani con llaki llaki, kangunaps que sean igual llaki llaki, ¿no? Claro que esto es para empezar nuestra sesión de clases. Así es, Oregona. Maita tchayrunar pasa acá pones papas y no sé, claro. A ver, hay que proseguir con nuestra sesión de clases. En la fecha anterior, en la clase anterior, nosotros habíamos hecho clases de sustantivos, ¿no es cierto? Habíamos hecho ya sustantivo propio, sustantivo común, sustantivo concreto, sustantivo abstracto, después hemos hecho sustantivo colectivo, después hemos hecho sustantivo contables, incontables. Esta fecha vamos a hacer el sustantivo aumentativo y sustantivo diminutivo. Nisqaypsin wawqiykuna panaykuna ñawpaqta ruwaranchik clasikunapi ruwaranchik clase de sustantivos. Sustantivo que askarapima taqakusakara, ¿ves? Ruwaranchik sustantivo propio, sustantivo común, sustantivo concreto, ruwaranchik sustantivo abstracto, ¿no? Ruwaranchik sustantivo colectivo, ruwaranchik sustantivo contables, incontables, anchaykunata kunan punchago ruwasunchik kunanqa ari sustantivo aumentativo y sustantivo diminutivo. A ver, qallarisunchik. A ver que tawakuchupi que khilqana piña ruarrolan nata tawakuchuta que cuadrkunata chemsutin runasimi pegay tawakucho chayta kuna ruasin juntasunchis. A ver, imagínense sustantivo aumentativo anchayta. No sé, yo solo he visto en el
Ahí está, sustantivo aumentativo. Eso vamos a hacer ahora. ¿Qué cosa es sustantivo aumentativo? ¿No? Si sustantivo aumentativo, pero runasimi pegnayari, suti hatunchaj, suti hatunyachij, ¿no? Como dice el sustantivo aumentativo, entonces suti es nombre, ¿no es cierto? Aumentativo que yapaj, entonces quiere decir suti hatunyachij, ¿no? En castellano, ¿qué es? Es el empleo de sufijos o partículas que se adicionan, pero no, o se posponen a la palabra raíz o al sustantivo, ¿no? Que se pospone, ¿no? Para que se lea grande, para que se exagere, ¿no es cierto? El nombre, ¿no es cierto? Anchego, regona, gascana, sustantivo aumentativo. Che sustantivo para que era un nombre, ¿no es cierto? Sute, anchema yapacun, che aumentativo, aumentacu. La duchan manchura con sufijo, prefijo, anchet, che suticuna hatunya, ¿no? Hatunya, che dice que se agranda, se exagera en español. Entonces, yachta con sutin, runa sutin, cheman animal con sutin, cheman uyuacuna, cosas con sutin, che yapacu, che sutin, sustantivo aumentativo. A ver, hay que hacerlo, ¿eh? Entonces, aquí vamos a hacerlo. Acácito, otra línea más falta. Entonces aquí vamos a poner nombre o sustantivo, ¿no es cierto? Sustantivo o nombre. Nombre. ¿Qué vamos a poner ahí? A ver, vamos a poner un perro. Ya. Perro. A ver, aunque siempre te churras saber nota partículas o sufijos. Acácito. Partículas o sufijos. Y matas partículas sufijos, si hay que churras saber los que terminan en on. Después, a ver, ahí va a terminar, ¿no es cierto? En ote. Después, hay el uso de aso, a ver. Ay, poca naipsa, tocora capsata. Entonces, vamos a hacer, a ver, por con aso, a ver. Con vamos a. Entonces, aquí vamos a poner. So. Ya, con esta terminación le estamos poniendo pedazo. Ya ve che algo tari que no lloraron che na terminación sufijo che ori que nat aso anjewan lloraron che algo con ariman yari que pedazo. Estamos aumentando el nombre. Ese perro ya no es perro, sino ahora es pedazo. O sea, es un perro grande, ¿no? Che algo chatarik, che algo chakashak, chak, me dirichan kuna chakashak, che ite kuno hatun algo muaken garik, hatun algo. ¿Ya ven? Entonces, de este perro normal, esto es raíz, con este aso, o sea, con esta terminación, entonces esto dice ya pedazo. Cheitan yapakushin sutinta. Mana perro niña, mana algo niña, sino algo hatun, algo en español dicen gay. Ya, anche. Ahí está, pedazo. A ver, otro hombre. Acá vamos a poner hombre. Aquí a este hombre le vamos a poner
otra terminación, hombrote. Ahí está, hombrote. Ya ve, Keirunata. A este hombre ya lo estamos exagerando ya. Ya no es hombre, sino es un hombrote, es un grande, es un grandulón, es un guasudo, ¿no? Es un forzudo. Eso, ¿no es cierto? Después otra terminación, a ver. Casa. A este casa le vamos a poner un aso también, a ver. Casazo. ¿Ya ve? Che, guasichate con una es una casa grande, es un casazo. Ya no es una casita. Entonces le estamos poniendo todas estas terminaciones. Estamos haciendo con aso. Aquí está el aso. Acá está el ote también, grandote también está acá. Estas terminaciones son partículas. Esos son sufijos, ¿no? Ahora otro vamos a poner acá. Piedra. A esa piedra le vamos a poner con una terminación acá de ote, a ver, piedrote. Ahí está, piedrote. A ver, otro. A ver, a la mesa, lo vamos a poner en la terminación on. A ver. Mesón, ahí está. A ver, otro nombre. A ver, de yachta, a ver. Pueblo. Le vamos a poner con aso al pueblazo. Esto se llama sustantivo aumentativo. ¿Por qué? Porque estamos agrandando. Por ejemplo, a este casa le está poniendo casazo. Por ejemplo, a este pueblo le está poniendo pueblazo. Ya no es pueblo, sino es un pueblazo, un pueblo grande, ¿no? Eso estamos haciendo en castellano, ¿eh? En castellano. Esto es para que se den cuenta ustedes, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces ahora vamos a hacer en quechua. A ver, quechua ya también vamos a hacer, ¿ya? En quechua. A ver, en quechua. Aquí vamos a hacer suti, hatun, sutikuna. A ver, vamos a hacer. Hatun sutikuna. A ver, en quechua. En quechua, el alco, ¿cómo vamos a decir? Alco. Nada más alco, ¿no es cierto? En quechua es alco. Alco. Si es aumentativo, este nombre es, este alco es aumentativo. Sutita hatun y matata churras en hatun alco, ni nada, hatun. Esta partícula, este hatun vamos a poner acá. Hatun alco. A este hombre, en quechua, runa. Para que sea grande, hatun runa. Hatun runa. Ahora a la casa. Vamos a poner casa, wasin, ¿no es cierto? En quechua es wasin.
Le vamos a poner hatun wasi. Ahora la piedra. Hatun rumi. Hatun rumi. Ahora la mesa en quechua. Mesa en quechua es hampara. Hampara. Para que sea grande, hatun. Como es mesón. Hatun hampara. Hatun hampara, o sea, es una mesa grande. ¿Ya? Al pueblo, llachtata. Llachta, ¿no es cierto? En quechua es llachta. Como es un pueblazo, un pueblo grande, entonces hatun karey llachta. Ahí está, hatun karey llachta. Es un pueblo grande. Hatun karey llachta. Chay misuten, chay sustantivo aumentativo. Sutikunatan hatun yachin. Sutikunatan hatun tokuchin. Chay misuten sustantivo aumentativo. Aquí está. Que alcota, ¿no? Castellano, pedazo de runasemi pitani hatun alco. Que runata. Castellano pe hombro tenen runa se me pita hone hatun runa che wasita hatun wasi rumita hatun rumi mesata hatun hampara llachtata, ¿no? Hatun karay llachta, ¿no es cierto? Acasito. Da sutikuna hatu yache. Chayman kaq chorazón partícula nasqata angenata, que angenata chorazón sangaychama. A ver, imanche partícula kuna kasha. Sí que mejor ya nacharon chorazón porque manan na puka cañacho mana puka pintainacho. Sapa. Siki, sapa, hatunkaray, chavante milla y. No, chay milla garek chaymantare kan manchay laña. Aunque con nosotros, ¿no? Estos se llaman partículas, ¿no? Anche partícula che siki, sapa, hatunkare, milla y manchaylaña. Anche con un que sote kunata ka hatungachi gasunta.
Imainen que peki que rona kunata que on ote aso hanes pas hatu achi singe alquta jeman que ronata wasita umita anchenen que una sotikunata ka no gans que na kuna un que partícula nisa kuna un hatu achi la sonta no gans imainen ta hatu achi a ver qué tal. Hatun alqo ya a ver hatun alqo piki siki ya ver che a hatun anke hatun alqo sa kunan piki siki che kunan que anke o ruasan que siki nesawalik che piki siki hatun alqo piki siki. El perro grande tiene pulga en el poto. ¿Rick? Hatun algo piquisiki. Se manda a ver que hatun una. Ya que haturuna milla y che milla no es peligroso che haturuna sa milla y gaspa milla y casca no ese hombre grande había sido peligroso. Hatunruna milla y casca. ¿Ya ve? Hatun yachishan que sotikunata hatun yachishanjes. ¿No es cierto? Chaymanta a ver, nata wasita a ver. Eso. Mancha ya na casca. Mancha ya ñana. Ay, no hay espacio. Ya que hatun wasi mancha ya ñana casca. Hatun wasi mancha ya ñana. Esa casa grande es muy peligroso. Muy peligroso. Che hatun wasi mancha ñana casca. ¿No? Che tan hatun hechas che hatun wasi kuna imagínate que sea anche kuna ruasans que gas mancha ñana, ¿no? Que milla vamos que calesanta que piquips calesanta que pero no es cierto. Ajna que nakuna que sotikuna hatun yaku che nosoten sustantivo aumentativo. Está aumentando de parecer, está aumentando de nombre, de chiquito, de lo normal, está exagerando a grande. Mancha allá, nenche wasi caspa. Repente wasi pasa condenado pasatian, violador pasatian, rona sipich pasatian, che mancha allá, es muy peligroso, dice, ¿no es cierto? Ya, che manta a ver hatun rumi. Hatun rumi.
Hatun rumi sikipi kashin, o sea, está debajo de la piedra grande. Cheipi kashin, está debajo de la piedra grande, ¿no? Rumi sikipi, acá está el siki, ¿no? Acá está sikipi, o sea, debajo de la piedra está. Hatun rumi sikipi kashin, ¿no es cierto? Se mandará a ver con la mesa. Hatun ¿no? Hatun hampara khili. Sapa. Ahí está. Que hay que partícula tan hatun, aquí está. Hatun khili sapa. Que hatun sinchi hatun sa hatun mesa chesote hatun hampara khili sapa. O sea, esa mesa grande está sucio. Khili ahí está. Khili sapa. Ahí está con la sapa. ¿No es cierto? Chaymanta del pueblo. Hatunkare y llaqta Karupi. Ese pueblo grande está lejos, ¿no? Aquí está Hatunkare y llaqta Karupi. Entonces hemos terminado, mira, sustantivo aumentativo. Hemos encontrado, por ejemplo, aquí Hatun sutikuna, de perro, en castellano perro, en quechua alco. Y para que sea, digamos, este sustantivo aumentativo lo hemos puesto hatun. Entonces ese perro ya no es el perro normal, sino es hatun, ya es perro grande. Hatun alco. Aquí, con estas posposiciones, con estas partículas, dice hatun alco piki siki. Así, sucesivamente, hemos terminado estos ejemplos, ¿no? Tanto en castellano y tanto en quechua, para que ustedes se den cuenta. Alinchu gasi manachu, ¿entendí sangi manachu? Abro aquí en la semana no entendí si matapsi machicasi. Esto se llama sustantivo aumentativo. Es para que ustedes se den cuenta. Si no, yo estaría haciendo directo para acá, ¿no? Algo, hatun algo, hombre, hatun una, así estaría haciendo directamente. Estamos haciendo tanto en castellano y tanto en quechua. Ya. Ahora vamos a hacer ese sustantivo diminutivo. Diminutivo. Ya, con los mismos ejemplos vamos a hacer, ya. Solamente vamos a borrar las partículas acá. No, pe. Sigue nomás, no, claro, sigue nomás, pe. Ya.
¿ya? Aquí en el diminutivo es el huchuy, ¿ya? Huchuy, pequeño. Entonces aquí vamos a hacer vamos a hacer un diminutivo, ¿no? De los nombres, que son normales, le vamos a disminuir de valor. Entonces este hatun lo borramos. Ya. Konanka che hatun alqumanta no, pero normalmente no ganse huchach sunatja uña alquchama tukutsint. Entonces kaype chuasos huchoy alqu. Huchoy alqu. Huchoy runa. Huchoy runa. A la casa, huchoy wasi. Huchoy wasi. A la piedra, huchoy rumi. Huchoy rumi. A la mesa, huchoy ampara. Al pueblo, huchoy llaqta. Huchoy llaqta. Chay pana tawakuchupiqa ruwaranchik aumentativo nisqatanta hatun alqu, hatun runa, hatun wasi kaypiqa diminutivo, o sea, está disminuyendo, ¿no es cierto? Son palabras que modifican por un afijo o por un sufijo, ¿no? Que disminuyen o menguan, digamos, el valor de estos sustantivos. Manayerik hatun achiñach kunan huchu achiña. Chay sustantivo diminutivo, o sea, está disminuyendo de valor. Que runata huchu runachataq. Ya ven, inclusive hasta de burla. Wache huchu alquchataq mana muqwamanchu. Wache huchu llaqtachataq kasqa. Mana imapas tarikunchu. Chaypiqa huchuy misachilin kasqa mana imapas atikunchu, mana imapas ruwakunchu chaypiqa, chay misachapiqa así, ¿no? Ya. Kaypi en este lado. Entonces ahora estas partículas vamos a cambiar, como es para disminuir, para quitar, o sea, para que su nombre se cambie de grande a chiquito. Entonces estas partículas hay que sacarlo, vamos a cambiarlo. Vamos a poner cha, la, ya. Anjay jamun kono nogan surwasunches, ya. Hatun le vamos a sacar porque es huchuycha, huchuy algo piquisiki. O sea, estamos cambiando normalmente, estamos haciendo los mismos sustantivos, pero, hombre, casa, piedra, mesa, pueblo,
para que se den cuenta, ¿no? Estamos cambiando nada más, ¿eh? Estamos disminuyendo. Hemos hecho con aumentativo, ahora estamos haciendo con diminutivo. Entonces, este hatun vamos a sacar para poner al huchuy. Huchuy algo piquisique. El perro pequeño tiene pulga en el poto. Huchuy algo piquisique. Ya. Huchuy uruna milla y casca. Ese hombrecito a veces un peligroso. En su traza a veces un peligroso, ¿no? Está pues, ahí minimizando a ese hombrecito. Una mujer, un hatun o alguien armeric, cuerpo armeric. Hoy, che, huchuy uruna milla y casca. Trazampi milla. Huchuy uruna milla. Ese hombre pequeñito había sido peligroso. Huchuy wasi manchana gas. Ese casa pequeñito había sido muy peligroso, muy sí, muy peligroso, ¿no? Ese casa pequeñito, ¿ya ven? Está menospreciando, ¿no es cierto? Huchuy rumi sikipi case. Debajo de esa piedra pequeña está, ¿no? Huchuy jampara Jilisapa. Esa mesa pequeñita había tenido bastante sociedad. Huchuy jampara Jilisapa. Está lleno de mugre, ¿no es cierto? Chemanta Huchuy llaqta Karupe. Ese pueblo pequeñito está lejos. Huchuy llaqta, o sea, pequeñito, nomás, lo más pequeñito que uno puede pensarlo. Cheme Huchuy llaqta Karupe, está muy lejos de ese pueblito chiquitito, ¿no? Entonces, señores y señoras, estos son los sustantivos, ¿no? Anteriormente hemos hecho aumentativo y esto es diminutivo, ¿no? De valor está cambiando. De lo que era normal, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, del perro, ahora es perrito. Huchuy algo piquisiqui. Eso se llama sustantivo diminutivo. Si el sustantivo diminutivo kana suti huchuyachira, sutikuna huchuyachira. Huchuy sotikuna, ¿no? Aquí está Huchuy sotikuna. Entonces estamos haciendo con los mismos ejemplos del sustantivo aumentativo. Acá está perro, hombre, casa, piedra, mesa, pueblo, para que se den cuenta. Esto hemos hecho el día de hoy. De repente me van a decir, ay, no he comprendido, pero para eso yo tengo acá un libro. Tengo un libro que se ha escrito. Está hace 6 o 7 años que está este libro, pero no sale, digamos, al mercado, no sale al mercado. ¿Por qué?
falta de medios económicos, pero no, porque no hay colque. No hay colque. Esto es, ahí está, lectoescritura quechua, penta vocálica Mishkirimay. Ahí está mi nombre, Mishkirimay. Esto es quechua castellano. Aquí tengo otro libro también, ¿no? También tengo otro libro ahí. Aquí está quechua, castellano y inglés, ¿no? Aquí está. Tampoco no está publicado. Y me echa con una tabsuruanita que no causas para sea. Por ejemplo, acá tengo otro folletito que he hecho también, ¿no? Ahí está del 2018. Después tengo los cuentos andinos, en DVD. Ahí tengo algo de 20 cuentos, en quechua. Chaymanta kashan kaypa watuchikuykuna. A ver, ¿qué acá hay 50 adivinanzas en quechua con sus traducciones a castellano. Acá hay 50. Tengo trabajitos que he hecho, entonces aquellos que no han que no han comprendido lo que estoy haciendo aquí la pizarra, no sé cómo podemos vender este libro. Manaya colge gancho. No, ahí está todo. Aquí esta adivinanza son para mayores, solamente para varones y mayores. Jawari chico, ahora un ejemplo. A ver, watuchico y watuchi, warmij, mainimpitaj, tarikun kapajkainin. ¿En qué parte de la mujer se encuentra la parte riqueza o la riqueza de la mujer? ¿Qué implica en Cheiguna? A ver, amigos, amigas, ya en la próxima clase ya vamos a hacer ya género y número. Chaymantro asunto saber los minerales salikunata. Chaymantro asunto suase uywakunata, purun uywakunata, tawachakeo uywakunata, palaj uywakunata. Tantas cosas que tenemos que aprender en quechua. Chay nogaja yachach seguis y yachas jaleita. Noja imainata rimani ancheilata. ¿No? Cheilet yachach seguis nogaja wawajeguna panayguna. Chay nogawanka hasta ukutingama. Alimpuncha guacho.